Bien, vamos a orar, ¿sale? Señor, eh, gracias, gracias Señor por que eh, permites que nos expongamos a tu palabra. Queremos poner en tus manos este tiempo, aún las circunstancias, Señor, el internet, la luz, todo aquello que está fuera de nuestro alcance. Te pedimos, Señor, te rogamos que tomes el control. Eh, pues el deseo de nuestro corazón es aprender de ti, Señor. Permite que no nos distraigamos, que podamos estar concentrados, Señor, en lo que tú quieres hablarnos esta tarde. Dame la gracia, Señor, para poder hacerlo. Necesito de tu gracia, necesito de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues desde la semana pasada están medio estropezadas estas reuniones, ¿no? Eh, pero bueno, a vamos a hacer. Les pido que por favor tengan en silencio su teléfono, su dispositivo, porque se escucha ahí un ruido. Jeremy, te encargo, manito, que estés pendiente de eso. Bien, pues vamos ahí a primera a los Corintios 3. Vamos a retomar del versículo 10 al 15. Recordando un poco, ¿no?, el contexto, el apóstol Pablo está llamando a la reedificación, ¿no?, del reino del Señor, del reino de Dios. Y por eso el Señor, ¿no?, nos lleva a estar preguntándonos, ¿no?, a que nosotros mismos estemos preguntando, que estemos evaluándonos acerca de cómo es que nosotros estamos reedificando nuestras vidas, ¿no? Es tan importante, mis amados, que estemos atentos a nuestro caminar, a nuestro proceder, a nuestras actitudes, que todo el tiempo las estemos filtrando a la luz de las escrituras, ¿no? Es tan importante que vez tras vez y constantemente vayamos, ¿no?, a las escrituras y que pongamos esa plomada, ¿no? Es decir, ese nivel y que nos acoplemos, nos ajustemos, ¿no?, a lo que Dios demanda de nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Y por supuesto me dirijo, ¿no?, a creyentes, me dirijo a aquellos que, que hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, ¿no?, que hemos reconocido su obra en la cruz y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. ¿Sí? Apelo a ese mover del Espíritu Santo que constantemente nos está empujando y nos está llevando precisamente a esto, mis amados, ¿no?, a ir a las escrituras. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo con los corintios, ¿no? El apóstol Pablo habla acerca del cimiento que es Cristo y la reedificación sobre ello, ¿no? La semana pasada hablamos un poquito acerca de eso. Bueno, voy a retomar algunas cosas. En el versículo 10, vamos a leer del 10 hasta el verso 15, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo habla acerca del fundamento, ¿no? Y sobre ese fundamento dice que reedificaremos todos, ¿sí? Entonces, recordemos que el apóstol Pablo, repito, viene hablando acerca de su colaboración en el reino y cómo, como hombre de Dios, tenía claro su llamado, ¿no?, en ese sentido. En el verso 10, el apóstol Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces, Pablo entendía
que Dios lo había llamado, mis amados, para ir a campos nuevos y a predicar el evangelio y poner esa primera piedra, ¿no? Ese fundamento, ¿verdad? De la obra local que precisamente es Jesucristo, que fue el caso de los corintios, ¿sí? Donde el apóstol Pablo envió cartas, no todas las edificó él, ¿sí? No fue el primero, o sea, no fue el arquitecto que puso la primera piedra, ¿no? No en todas. En el caso de Corintios, sí. De los Corintios, sí, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo sabía, ¿no? Acerca de ese llamado, entendía como hombre de Dios cuál era esa primera piedra, mis amados, ¿no? ¿Cuál era ese fundamento que él debía poner, ¿no? Al lugar a donde Dios lo enviaba? Y ese, mis amados, y el apóstol Pablo es muy claro en eso, es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo lo dice con claridad en el verso 11, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ahora, el apóstol Pablo no está diciendo, mi mensaje es el bueno, ¿no? Desde una perspectiva, escúchame, desde una perspectiva de un yo de mí por Pablo, ¿verdad? Yo tengo la verdad absoluta. No. ¿Saben qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Es decir, predico la verdad, mi mensaje es verdad y no puede haber otro, pero no porque nació de él, sino porque viene de la palabra de Dios. Sí. Cuando nosotros revisamos detenidamente todas las cartas del apóstol Pablo y sus mensajes, nosotros nos vamos a ver que el apóstol Pablo no se sacó nada de la manga, mis amados, ¿sí? El apóstol Pablo viene a anunciar algo que desde el principio la misma palabra había anunciado, ¿sí? Que Jesucristo es el Mesías, es la revelación, ¿verdad?, más trascendente del universo, ¿sí? Entre otras, por supuesto, que tiene que ver con su persona. Y es lo que el apóstol Pablo está hablando. Dicen, hey, ahora como gentiles nosotros tenemos cabida a las promesas y a los pactos de Dios, que es lo que le dice a los efesios, ¿sí? Pero ahora, ¿a qué me refiero con esto? Es que si alguno dijera, no, es que yo tengo la verdad, y otro dijera, no, yo tengo la verdad. El asunto es, mis amados, que hay una verdad, ¿no? Y esta es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo que hace es precisamente poner como cimiento la verdad de Dios, la palabra de Dios encarnada, ¿no? La obra que es Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice, fuera de eso, nadie puede poner otro cimiento. No hay algo más, porque Él es la base, ¿sí? Él es la base. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿sí? El cual es Jesucristo. Y me atrevo a decir, mis amados, escúchenme, no es un fundamento. En este caso, el apóstol Pablo se estaba apropiando de ello porque él fue el que puso este fundamento en Corinto. Pero, por ejemplo, en Éfeso, que el apóstol Pablo no fue el que puso el fundamento, fue otro quien lo puso y es el mismo, Cristo. No sé si me doy a entender. Es decir, nadie, ninguno, ¿sí?, puede decir, es que ahora yo tengo el fundamento, ¿sí? Y entonces, ahora yo sé que es verdad y lo voy a poner y no hay otro fundamento, ¿sí? Y voy a decir esto y no es ninguna herejía, pero el apóstol Pablo no fue el primero en poner el fundamento. El fundamento es eternamente, siempre ha estado desde el principio. ¿Saben quién puso el fundamento? Que es Jesucristo, el Señor, desde el Edén, desde el principio. Desde Adán y Eva estableció cuál era el fundamento y en dónde se debía de edificar en él. Entonces, la tarea del apóstol Pablo era predicar a Cristo, ¿sí? Por eso, ahí en el capítulo 1, en el versículo 23, dice el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros nos dedicamos a predicar a Cristo y a este crucificado. Esa es la encomienda del Señor para mí, es la encomienda del Señor para nosotros, ¿verdad? El predicar a Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque ya que Cristo es la salvación, es quien trae la salvación, ¿verdad?, a los hombres. Es Cristo el fundamento donde se edifica la iglesia, ¿verdad?
¿Dónde se edifica la iglesia? Nada más, mis amados, la iglesia puede soportarse, ¿verdad? Precisamente en Dios, que es la obra en Cristo, en Jesús. En Mateo 16:18, palabras de nuestro Señor Jesucristo, conocemos este pasaje, le dijo lo siguiente, ¿no? Al apóstol Pablo, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, la palabra que usa aquí es precisamente es una roca, ¿sí? Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que nuestro Señor Jesús le está diciendo a Pedro es que ciertamente tú eres una piedra, ¿verdad? Pero sobre esta roca, es decir, sobre sí mismo, como la roca, como la piedra angular, como el fundamento, dice, edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un padre de familia responsable buscará siempre que los cimientos de su casa sean sólidos, mis amados, ya que lo que soporta todo el peso de la casa precisamente es la cimentación. Sí. Un padre irresponsable no le interesará en qué está cimentada su casa. Bueno, así también, mis amados, escúcheme, todo el peso de la iglesia es soportado por su cimiento, que es Cristo. Todo el peso de la iglesia no cae en el pastor, todo el peso de la iglesia no cae en los diáconos, todo el peso de la iglesia no cae en los servidores, cae en Cristo. ¿Sí? Una congregación que su enseñanza no esté centrada en la verdad del evangelio, una congregación que su mensaje no sea cristocéntrico, tendrá cimientos muy endebles, incapaz de soportar todo el peso. Cuando el mensaje es direccionado hacia el pastor, hacia los diáconos, hacia los servidores, hacia los ungidos, mire, es cuestión de tiempo para que esa iglesia se venga abajo, porque ningún mortal, por más gracia, por más carisma y talento que tenga, tiene la capacidad de soportar la iglesia del Señor, mis amados. Pero eso es tan importante que tanto quienes estamos al frente, de alguna manera, como las ovejas, como los que están detrás, ¿sí? Todos entendamos que la obra es del Señor, que el cimiento es Cristo y que quien soporta es Él. Y esto no tiene que ver con ahí se le echan, no, sino que todos nosotros, todos entendamos que el buen pastor es Jesús. Él es el buen pastor. Entonces, Pablo es claro, mis amados, y deja un mensaje expuesto a la luz para que podamos entender que la base de la iglesia, ¿verdad? Que somos todos nosotros, es Cristo. Es Cristo. ¿Sí? So, nosotros como pastores, ¿no? Como nosotros solamente tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Pues de predicar el evangelio, de exponer la verdad y que cada uno, todos seamos dependientes de él, ¿no? Por eso no es bueno de repente ser codependientes, ¿no? A veces del pastor, de los ministros. Es una buena guía, ¿verdad? Son un regalo los pastores para nosotros como iglesia, los servidores, los maestros, ¿verdad? Los que trabajan, colaboran como consejeros, son un regalo de Dios para la iglesia, pero mis amados, nuestra confianza está puesta en el Señor. Todos y cada uno de nosotros tenemos como responsabilidad tener un oído agudo, ¿verdad? A la voz de nuestro pastor, ¿sí? Entonces, aquí el mensaje, mis amados, la exhortación es que cada uno de nosotros pongamos nuestra confianza completa en Él, ¿verdad? Ya que, mis amados, no hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos de su mano, no hay nada ni nadie que pueda soportarnos más que Él. Nuestras vidas están seguras en Él. Nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan 10:27, dijo lo siguiente, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y me siguen. No, no está hablando un pastor, está hablando Jesús, el buen pastor. Y todos como ovejas, todos, ¿verdad? Debemos de tener esta característica, que oír la voz de Dios, ¿y qué dice? Y seguirlo. ¿Sí? Dice, las ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco, yo sé quiénes son, dice, y me siguen, y yo les doy vida eterna,
Dice, y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Qué bendición, ¿no? Qué seguridad tan grande lo que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Nada puede separarnos del amor de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero ni la muerte, tampoco, mis amados. Tampoco la muerte. Pero y si me da COVID, ¿verdad? Y me muero, mis amados, debo decirlo que al contrario, la muerte nos une más a Él, nos acerca más a Él. Porque el día que ya no estemos aquí, cuando abramos nuestros ojos, pues estaremos en su presencia. Estaremos disfrutando, mis amados, y contemplando la hermosura de su santidad en toda plenitud, sin nada que nos estorbe, sin nada que nos distraiga. Nada de que voy a estar adorando al Señor y sí, no me acuerdo si dejé prendida la estufa, no me acuerdo y dejé tendida la ropa y ya está lloviendo y tengo este pendiente. Ya no habrá ninguna preocupación, ninguna distracción, mis amados, que pueda apartar nuestra mirada delante de la gloria del Señor, ¿no? Entonces, ni la muerte puede separarnos, ¿no? La palabra de Dios es claro en ese sentido y la palabra, de hecho, precisamente enfatiza mucho en eso porque necesitamos nosotros, y Dios lo sabe, caminar bajo esa verdad, esa seguridad de que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte, nada, absolutamente nada. Ahora, mientras tanto, mientras llegamos a esa eternidad, ¿verdad? Y esa adoración perpetua y eterna, esa exaltación al Cordero, ¿verdad? Mientras tanto, bueno, mientras nos encontramos con el Señor, Dios quiere que sepamos cómo edificar. Hay que hacer. De hecho, el apóstol Pablo, allá en la segunda carta a los Corintios, le dice a los Corintios, miren, si por mí fuera, yo estuviera con el Señor. Ese es mi anhelo. Dice, pero aún no es tiempo. Por causa de ustedes es que aún estoy aquí. A diferencia de allá, ¿no? La carta a Timoteo que le dice, yo ya corrí mi carrera. Y yo ya en cualquier momento voy con el Señor. Entonces, mientras tanto, mis amados, mientras llegamos ahí, ¿no? Dios quiere que sepamos cómo edificar. Y en el verso 10, después de haber dicho que es el fundamento, que es Cristo, ¿verdad? Y dice que otro edifica encima de él, ¿verdad? Es decir, que siempre hay alguien más que Dios usa para edificar nuestras vidas, para instruirnos, para enseñarnos, para bendecirnos con la palabra de Dios. Pero más adelante dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí, mis amados, habla de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí. Porque también nos da la tarea de sobreedificar sobre el fundamento. Sí. Es decir, esta no es una tarea solamente para los que están sirviendo, ¿verdad? De manera activa, ¿sí? O visual en la congregación. Y hablábamos la semana pasada de eso, ¿no? Es decir, no es un llamado, no es un llamamiento solamente para aquellos que se ven, ¿no? En la congregación. Todos somos parte del cuerpo. Todos tenemos una función específica dentro del cuerpo. Todos rendiremos cuentas a Dios de lo que se nos dio y de lo que reedificamos sobre el fundamento. Todos, mis amados, ¿no? Ahora, si nosotros ya hemos creído en la obra expiatoria de Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos recibido la salvación por gracia, felicidades, mis amados. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y de verdad, eso es una garantía. Eres salvo por gracia. No hiciste nada, creíste en el mensaje, fuiste convencido por él de tus pecados, te arrepentiste de tus pecados, ¿sí? Y se te dio vida eterna por gracia. Nada puede quitarnos ese regalo tan preciado, ¿sí? Eres salvo, ¿sí? Ahora, como menciono, la salvación es un regalo, es por gracia. Sin embargo, las recompensas que Dios dará es según nuestras obras, ¿sí? Y la semana pasada hablamos de eso. Y creo que eso está claro, ¿no? No estamos hablando de salvación. Empieza el apóstol Pablo a tratar el asunto de las obras ya en redimidos,
y las recompensas que cada uno tendrá. ¿Sí? Versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice que la obra de cada uno será manifiesta. ¿Por qué será manifiesta, mis amados? Porque la luz que alumbra a todo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, lo alumbrará. Aún lo más escondido, mis amados, lo más oscuro y más profundo del corazón, saldrá a la luz. Sí. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La escritura menciona de que no hay nada oculto que no haya salido a la luz. Sí. Hemos recibido salvación por gracia. Tenemos ese regalo, eso está claro. Pero mis amados, rendiremos cuenta, a partir de que nos salvemos, rendiremos cuenta de todo lo que pensamos, de todo lo que hagamos, de todo lo que esté pasando por nuestro corazón. Repito, desde el pensamiento más rosita, lindo y bonito, hasta el más cochino, apestoso y feo que pase por nuestra cabeza y por nuestro corazón. Rendiremos cuenta de eso. Aún aquellos pensamientos, ¿verdad? Que muchas veces ni siquiera sabemos que están, ¿verdad? Es decir, esos que navegan, ¿verdad? Por ahí, porque a lo mejor no los hemos aterrizado, pero que andan dando vuelta a nuestro pensamiento, a nuestra cabeza, y que nos llevan a actuar de una manera que no debiera. Esas veces que dices, pero ¿por qué actúo así? ¿Por qué dije esto? Porque estaba dentro. Y tiene mucho tiempo ese pensamiento dando vuelta a tu cabeza y era cuestión de tiempo para que explotara, para que detonara. No atendiste, ¿no? Por eso comenzaba yo la enseñanza, ¿no? Mencionando lo importante que es que nosotros constantemente vayamos a las escrituras y nos expongamos a ella y que pongamos nivel a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes y que constantemente, mis amados, estemos evaluando nuestra vida. ¿Cuánto tiempo nos llevará a hacer eso? Todo el tiempo, mientras vivamos, mientras lleguemos a ese estado de perfección, mientras lleguemos a la glorificación, ¿no? Mientras tanto, ¿sí? Tenemos que revisarnos constantemente a la luz de las escrituras. ¿Sí? Entonces, habla, ¿verdad? Que será revelada, será expuesta, será manifestada por la luz en aquel día. ¿Sí? Por eso, mis amados, ¿no? El Señor nos enseña a través del apóstol Pablo a edificar correctamente. ¿Sí? Pablo menciona en el verso 12 algunos elementos con los que se reedifica y que debemos de considerar cada uno de ellos, mis amados. Son 6 elementos con los cuales nosotros debemos de reedificar, ¿no? Dice, estos hablan acerca de cada cosa que hagamos, ¿verdad? Que cada decisión que tomemos, pues es un ladrillo que ponemos sobre el cimiento. Entonces, debemos tomar conciencia de ello, ¿no? Cada decisión que tomemos, cada cosa que hagamos es un ladrillo, mis amados. Entonces, considerar nuestra vida como un edificio. Sí, es decir, la ilustración que el apóstol Pablo está tomando, repito, que con cada decisión que tomamos es un elemento que añadimos a nuestro edificio. ¿De qué material nosotros estamos reedificando el edificio? Porque muchas veces, mis amados, nos afanamos, ¿no? Más en nuestras casas, ¿sí? Que no está mal, ¿verdad? Pero a veces gira más en torno a nuestra vida, a reedificar nuestras casas y tener una bonita casa y tener esto y lo otro. Y la realidad de las cosas es que el día que nos mudamos, esa casa se va a quedar aquí, eso se va. Pero nos tardamos más en edificar o reedificar cosas que se van a quedar aquí, que aquellas, mis amados, que nos llevaremos realmente a la presencia del Señor. Aquellas que serán probadas para la eternidad. Entonces,
Es muy importante, ¿no?, que entendamos eso, que veamos con claridad, repito, porque aquellas que rendiremos cuentas, son muchas veces a las que menos valor le invertimos, a la que menos tiempo le invertimos, a la que menos recursos le invertimos, ¿no?, a esa edificación que realmente trascenderá, ¿no? Entonces, habla de 6 elementos, ¿sí? El primer elemento que el apóstol Pablo utiliza es el oro, ¿no? Habla del oro. El oro representa en la escritura la santidad de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el templo nosotros vemos que el templo fue hecho con madera de acacia, ¿no? Pero esta es una madera muy, muy cara, ¿sí?, con mucho valor. Pero la instrucción de Dios es que esta madera fuera revestida totalmente de oro. El oro en las escrituras representa la santidad y la presencia de Dios. Habla de pureza. Es decir, habla de que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer en santidad, de manera pura y piadosa. Sí. Que todo lo que nosotros hagamos, digamos, las decisiones que tomemos, todas estas sean originadas en santidad. Sí. La palabra de Dios es clara y dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, entender que nosotros estamos apartados para Él, que en sí la definición de santidad es precisamente eso, ¿no? Apartados, vivir exclusivamente para, ¿sí? Y tiene que ver, está muy amarrado con todos los demás elementos, por supuesto, pero es precisamente que nuestra conducta, que nuestro proceder tenga que ver con la santidad, con la integridad, con la pureza del Señor. Sí. Ahora, esto no puede originarse en un corazón natural si nosotros, mis amados, constantemente estamos depositando cosas que no tienen valor alguno en cuestión piadosa, ¿no? Si no las pasamos viendo en Facebook más tonterías que cosas que pueden edificar nuestra vida, ¿no? Que no nos extrañe, ¿verdad? Que por más que nosotros nos esforcemos en precisamente reedificar con oro, pues no va a salir eso, mis amados, porque nuestros pensamientos estarán contaminados, porque nuestro corazón estará contaminado. De repente, esos permisitos, ¿verdad?, que nos damos en ver alguna serie en donde salen desnudos y salen, no, no pasa nada, ¿verdad? Y de repente, no, está bien, ¿sabe? Eso es falta de santidad, mis amados. Y a veces no puede ser una cuestión de, bueno, pues, una cuestión de, no pasa nada, no me mueve, ¿verdad? Es que estoy firme en el Señor, ¿sí? No ando, pero mis amados, no nos damos cuenta. Y esos pequeños permisos, somos permisibles a esas pequeñas cosas que después, mis amados, vienen a estorbar y ensuciar lo que nosotros brindamos a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que uno de los elementos, ¿verdad?, con los que algunos edifican es el oro. Y representa, repito, la santidad y la pureza de Dios. ¿Sí? Habla, por supuesto, de vivir de manera piadosa. Vivir piadosamente es vivir para Él. ¿Sí? Es vivir con el corazón inclinado a Él. Otro elemento es la plata. La plata representa el servicio a los demás. ¿Sí? Es decir, requiere, mis amados, que examinemos nuestro corazón sin pecado, ¿verdad? Sin pecado oculto, por supuesto. ¿Sí? Pero la plata habla acerca del servicio a los demás. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que hablan del servicio a los hombres representados por la plata. Sobre todo, repito, en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que nos está diciendo es que Dios evaluará el corazón y la motivación de por qué y cómo hice las cosas. De repente es muy lamentable cuando alguien sirve, ¿no?, a las mesas del Señor y lo hace de mala gana, ¿no? ¿Cuántos saben de lo que hablo? ¿Alguien le ha tocado que le sirva a algún hermanito así? No aquí en la iglesia, ¿no? En la iglesia donde veníamos, ¿no? Se da, o incluso, ¿qué con nosotros, no? ¿Cuántas veces vamos y servimos al Señor de manera molesta, ¿no? Porque, por lo que sea, ¿sí? Por lo que sea. Bueno, el apóstol Pablo, mis amados,
nos habla acerca de edificar sobre el cimiento con una actitud, ¿verdad?, correcta hacia los hermanos, ¿sí? Entonces, o hay, por ejemplo, quien busca la aceptación de los demás y el reconocimiento de los demás, y ya hay una motivación incorrecta ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuán importante es eso, no? Entonces, sin duda, lo que el apóstol Pablo, repito, está acentuando aquí es el amor al prójimo, ¿sí? El amor al prójimo. Nuestro Señor Jesús habló acerca de aquellos que les dieron de comer, les dieron de beber y atendieron, ¿no? Y le preguntaron, Señor, ¿pero cuándo te dimos de comer? ¿O cuándo te dimos de beber? ¿O cuándo cubrimos tu espalda del frío? Y el Señor contestó, cada que extendías tu mano a alguien que tenía alguna necesidad, lo hacías a mí, ¿no? Es un mensaje claro, ¿no?, del Evangelio en este sentido. Sí, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual predicaba el apóstol Pablo, evidenciaba, ¿no?, su gran verdad y poder en la devoción a Dios y el amor al prójimo. Y hemos hablado muchísimo de eso. ¿Sí? Entonces, Pablo nos anima a reedificar con amor, ¿sí?, como uno de los elementos que prevalecerá el día que sea pasado por fuego. Porque el asunto es, ¿no?, que el apóstol Pablo nos da un spoiler, ¿no? Es decir, nos adelanta lo que sucederá y dice, miren, sí o sí, con lo que ustedes estén edificando será pasado por fuego, sí o sí, lo que sea, cual sea la obra que hayan hecho, será probada, ¿sí? Entonces, no, pero es que yo lo hago de esta o tal manera. No se preocupe, mi amado. Saldrá en aquel día, que ahorita vamos a hablar acerca de aquel día al cual se refiere el apóstol Pablo, saldrá a la luz la motivación correcta de por qué lo hizo. Si lo hizo en orgullo, si lo hizo con soberbia, si lo hizo de buena o mala gana, si lo hizo porque tenía que hacerlo o no, o si lo hizo realmente con amor, con devoción, porque amaba a los hermanos, no buscando absolutamente ninguna recompensa, no buscando absolutamente nada, simplemente porque en su corazón hay la necesidad de servirle a aquel que le amó y de servirle a aquellos que él ama, sin ninguna otra razón. Bueno, en aquel día será probada, mis amados, cada uno de estos materiales con los cuales estamos reedificando sobre el cimiento que es Cristo. Entonces, Pablo nos anima a reedificar con amor, ¿sí? Repito, como uno de los elementos que prevalecerán el día que sea pasado por fuego los elementos que nosotros estemos reedificando, ¿sí? Otro elemento son las piedras preciosas. Las piedras preciosas representan la gloria de Dios, ¿sí? Es decir, que cada uno de nosotros hagamos que cada decisión que tomemos siempre esté direccionada para la gloria y la alabanza de Dios, ¿sí? En Juan 17, del 1 al 4, dice lo siguiente, ¿no? Hablando a Jesús, estas cosas habló Jesús, dice, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo glorifico al Padre, mis amados? En estos pasajes nosotros acabamos de ver cómo es que Jesús glorificó al Padre. ¿Cómo? En obediencia. En obediencia y sujeción a su voluntad. ¿Cuándo glorifico a Dios? Cuando digo gloria a Dios. Cuando digo no, la gloria es para Dios, hermanos. Cuando digo si Dios quiere. Ahí es cuando estoy dando la gloria a Dios. La gloria a Dios va mucho más allá. Según el pasaje que nosotros acabamos de leer de nuestro Señor Jesucristo, el darle la gloria a Dios, mis amados, tiene que ver con una sujeción a Él en obediencia, obedeciendo a Él. ¿Cuántos obedientes hay? A ver.
5 o 6 que tienen la cámara prendida. A ver, levanten su manita, obedientes. Eso le da gloria a Dios. Puedo tener un canto muy bonito, ¿verdad? Y puedo ser muy buena onda, y puedo ser muy lindo, y puedo tener muchas cosas muy padres. Ser dócil en muchas cosas, pero a lo mejor Dios dice, perdona a tu mamá. Ah, no, Señor. Eso sí no. Puedo hacer lo que sea, Señor, pero eso no. Entonces, porque a veces es que somos muy buena onda y podemos tener muchas virtudes, pero Dios sabe, mis amados, y cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Qué tan obedientes somos? Bueno, en aquel día será probado nuestro elemento y se sabrá si realmente, mis amados, construimos con piedras preciosas, si sobreedificamos sobre piedras preciosas. Entonces, dice en el versículo, ok, habla, ¿no? Habla sobre piedras preciosas y luego menciona otros 3 elementos. La semana pasada hablábamos de una característica de los primeros 3 elementos y los segundos 3 elementos. Los primeros 3 elementos, de manera natural, son elementos, mis amados, que tienes que trabajar para poder encontrarlos. Es decir, tanto la santidad como el servicio y el glorificar a Dios, todo tiene que ver con una voluntad rendida, todo tiene que ver, escúchenme mis amados, con un esfuerzo. Hemos hablado acerca de que la salvación es por gracia, ciertamente, pero recordemos esto, el Señor no manipula, el Señor no violenta voluntades, el Señor no posee a nadie, es decir, no es como que un Señor, quítame este pecado, y de repente vendrá el Espíritu Santo y el día de mañana te vas a levantar y ya no vas a tener inclinación a ningún pecado. Eso no existe. Eso no lo encontramos en las Escrituras. La palabra de Dios habla acerca de nosotros rendir nuestra voluntad hacia la verdad del Señor y por supuesto que el Espíritu de Dios nos ayuda. El Espíritu de Dios nos habilita y nos capacita para que nosotros podamos conducirnos de esa manera, pero siempre estará implícita nuestra voluntad en ello. Sí. En algún tiempo el apóstol Pablo dice a los romanos, cuando estábamos en un estado natural, el hombre natural dice no quiere ni puede hacer las cosas espirituales. Nosotros ahora, por la naturaleza divina, queremos, y les digo algo, y podemos, porque el Espíritu de Dios nos ha habilitado. Y estos pasajes que nosotros estamos viendo nos da con claridad, de repente, ese falso concepto, debo decirlo así, que podemos llegar a tener del cristiano, porque a veces decimos, no, es que yo tengo claro que el cristiano no peca, pero qué triste es cuando vemos a nuestro hermano, ¿verdad? A nuestro esposo, a nuestra esposa pecar. Y queremos tenerla clara, pero en realidad no la tenemos tan clara. No sé si me explico. Es decir, ¿en un cristiano puede haber inclinaciones de pecado? Sí, sí. Y ahorita lo vamos a ver, porque los otros 3 elementos, ¿sí?, que el apóstol Pablo menciona, como madera, heno y hojarasca, tienen algo en común. Es que son cosas en primera instancia, ¿sí?, que no tienen valor y que las 3, ¿sí?, se utilizan en las escrituras como para algo que nace del corazón del hombre y no que nace del corazón de Dios. Es decir, tiene que ver con algo de la naturaleza pecadora. Pero le está hablando a cristianos redimidos, sí, pero este cuerpo no ha sido glorificado. Tanto la madera como el heno y la hojarasca son elementos totalmente flamables. Son cosas que no van a prevalecer. ¿Sí? Tiene que ver con pecado, tiene que ver con distracciones, tiene que ver con el hecho de decir, mire, voy a poner un ejemplo de nuevo, y no tengo nada con que veamos series, ¿no? Porque yo también consumo series. Pero de repente, mis amados, imagínense que invirtamos más nuestro tiempo en eso que en las cosas del Señor.
sí, no nos vamos a ir al infierno, ¿no? De hecho, el domingo hablábamos, Carlos Bogman y yo, de repente de esa frase que se ha tomado como muletilla, decir, bueno, a ver, bueno, me voy al infierno, no, no se trata de si te vas al infierno, no, de hecho el apóstol Pablo no está tratando eso, sino son esos elementos en nuestra vida en donde estamos edificando que no tienen valor alguno, al contrario, mis amados. Cuando venga aquel día que está hablando acerca, mis amados, precisamente del tribunal de Cristo, vamos a ser expuestos. Y le digo algo, va a ser un tiempo vergonzoso, porque vamos a ser expuestos. Vamos a ser expuestos. Todos. Y dará mucha vergüenza. ¿Sí? Estos tres elementos tipifican, repito, aquello que nace de, de este cuerpo no glorificado, que aún prevalece, que no tiene un valor alguno, que aún sigue predominando, aún a pesar de que nosotros tenemos la naturaleza de Dios y conocemos la verdad del Señor. Estos tres elementos, ¿sí? Lo que hace es precisamente evidenciar, ¿sí?, la voluntad de nosotros como hombres, que todavía no ha sido rendida en una totalidad para con Dios, ¿no? Entonces, aquel que edificó con oro, plata y piedras preciosas, edificó sobre principios de la palabra. Por lo tanto, por cuanto la palabra permanece para siempre, también estos elementos. Dice el versículo 3, dice, la obra de cada uno será manifiesta, se manifestará. Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Esta expresión por el fuego, repito, no es que vamos a pasar por un horno literal, sino es una ilustración. ¿Por qué, mis amados? Porque la ilustración que el apóstol Pablo usa aquí, el fuego en los primeros tres elementos purifica los elementos, los hace más sólidos, más puros, más limpios. Sin embargo, los otros tres elementos, ¿sí?, son totalmente flamables y se consumen rápidamente, ¿sí? En aquel momento será expuesta, ¿verdad?, nuestras obras, nuestro proceder. Dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, perdón. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo está mencionando acerca de esa recompensa al creyente, ¿sí? Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El apóstol Pablo está tratando, ¿no?, también la motivación en el corazón, de por qué es que hacemos las cosas. Sabiendo, dice, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Sí? Dice, es a Cristo, al Señor, a quien servís, no a los hombres. Entonces, versículo 15, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por. Miren, es como aquel que sufre un incendio en su casa, ¿no? Lo pierde todo, se consume todo. Si bien él sale, ¿verdad?, con vida, dice, me salvé, pero perdiste todo. Te quedaste sin nada. Esa es la ilustración que el apóstol Pablo menciona. Que en aquel momento estaremos en el tribunal de Cristo. Esto no es para separar a aquel que va a condenación y vida eterna, ¿no?, sino es precisamente para repartir galardones. Y de repente alguno por ahí estará y verá cómo premiarán a algunos y dirá, eres un siervo fiel, ¿verdad? Se te dio, multiplicaste y se te dará más y se reconocerá y se darán recompensas. ¿Cómo va a ser? No lo sé, mis amados, no sé cómo va a ser, ¿no? El tribunal, no sé quién sea, no sé si son los apóstoles, si son los patriarcas, si son los mártires, no sé. Pero el asunto es que habrá un tribunal y estará Cristo ahí y habrá recompensas. Pero habrá algunos
en donde les dirá el Señor, pues el asunto es que no prevaleció nada de lo que edificaste. Y sí, salvaste tu vida, y sí, ciertamente saliste, ¿verdad? Fuiste salvo, saliste, ¿verdad? Así como por fuego, ¿no? Es decir, la libraste, hubo una explosión y saliste tostaditos con tus prendas todas chamuscadas, salvaste tu vida, ¿verdad? Pero lo perdiste todo. ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué fueron salvos a pesar de que edificaron solamente con estos elementos? ¿Saben por qué? Porque su cimiento era Cristo. Su cimiento es Cristo. Pero ellos reedificaron sobre eso algo que no valía la pena. Algo que mencionaba hace un momento es la salvación, ¿verdad? Está segura en él. Y nada nos separará de Cristo. La razón por la cual, aun cuando ellos sobreedificaron con estos materiales, salieron salvos. ¿Por qué? Porque su cimentación es Cristo, su cimiento es el Señor. Esa es una confianza, ¿verdad?, que tenemos, pero por otro lado, repito lo que el apóstol Pablo, hacia donde Dios quiere llevarnos, mis amados, es precisamente a edificar con materiales que el día de mañana prevalecerán para siempre. ¿Sí? Ahora, de manera práctica, como lo mencionaba, hay muchas cosas para mencionar de manera práctica, ¿no? La promesa, el servicio a los hermanos, con un corazón íntegro y dando la gloria a Dios en obediencia a su palabra. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos de entender y aplicarlo, ¿no?, a nuestra vida. Por el otro lado, ¿en qué estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo? ¿En dónde pasamos más tiempo? Bueno, sería a lo mejor revisar nuestros teléfonos, ¿no? Ahí hay la aplicación, la mayoría de los teléfonos ahora son tan inteligentes que nos dice qué tanto, en dónde invertimos la mayoría de nuestro tiempo. En Facebook, en Netflix, en Twitter, en donde sea, en dónde estamos pasando el tiempo. Bueno sería, ¿no? Y de repente por ahí está la aplicación de la Biblia, ¿no? Y hasta abajo, ¿no?, una rayita así, apenas si se ve la rayita, ¿no? No, hermano, es que yo uso, ¿no?, la Biblia de hojas, ¿no? No uso la aplicación. Bueno sería, ¿no? Pero lo que voy es, ¿en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿No? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón, Señor? Sí. ¿Dónde estamos reedificando? ¿En qué materiales estamos reedificando sobre el cimiento que es Cristo? Es una pregunta, mis amados, que constantemente tenemos que hacernos. ¿Sí? Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Sabe? Es una realidad que aun cuando estemos en la presencia, de repente decimos, no, es que vamos a estar en la presencia y vamos a estar salvo y nada más me importará, ¿no? Nada más me va a importar. Porque acabo que ya fui salvo y estaré en la presencia de Dios. Pero el apóstol Pablo aquí menciona acerca de que sí sufrirá pérdida, de que sí habrá un lamento, ¿sí?, de que ciertamente habrá un gozo para salvación, pero sí habrá un lamento. Porque les digo algo, mis amados, en un estado eterno nos daremos cuenta realmente cómo es que invertíamos nuestro poco tiempo en cosas que no valen la pena, en cosas que son intrascendentes. Nos daremos cuenta realmente lo poco que invertíamos en las cosas del Señor, el poco tiempo que le invertíamos a su presencia, a su palabra. Nos daremos cuenta. Y sí, mis amados, sí será lamentable. Y sí habrá vergüenza. Y sí sufriremos la pérdida. Porque ciertamente, mis amados, como mencionaba ahorita, podemos y tenemos lo necesario. Al igual que Pablo, al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que David, al igual que cualquier hombre que nosotros vemos en la palabra de Dios, que son considerados hombres de fe.
que sus hazañas, ¿verdad? Por así decirlo, su obediencia, su devoción a Dios trascendió hasta el día de hoy. Bueno, mis amados, debo decirlo, ellos no tienen más ni menos de lo que usted y yo tenemos. Creo que es algo en lo que cada uno de nosotros, por supuesto que voy por delante, debemos de meditar y debemos de considerar, porque a mí no me gustaría sufrir pérdida el día que esté delante de la presencia de Dios. Bien, oramos. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza, Padre, y el hombre, Señor, la palabra es limitada como hombre, pero tu palabra, Señor, trasciende, esta penetra lo profundo del corazón y cierne los pensamientos. Es como esa espada de dos filos, Señor, que desnuda el alma, nos hace ver, Señor, nuestra real condición. Pero es solo tu Espíritu Santo la que puede hacerla obrar en cada uno de nosotros. Yo ruego, Padre, que esta palabra penetre en lo más profundo, Señor. Haznos ver, haznos entender. Que no nos acomodemos, Señor, que no tomemos a la ligera esta verdad, porque es tu deseo, Señor. Si tan solo pudiéramos contemplar, Señor, de la manera más profunda tu sacrificio. La Escritura habla, Señor, de que tus ojos estaban puestos precisamente, Señor, en la recompensa, en el fruto de la aflicción. Y tú detrás, Señor, de esta vida tan complicada, tan difícil, tú prometes, Señor, el fruto, galardones, premios. Porque así, Señor, como tú deseas que nuestro corazón y nuestra mirada esté precisamente ahí. Que al final, Señor, tomaremos eso y lo arrojaremos a tus pies, porque el único digno de gloria eres tú. Pero qué triste será, Señor, no tener nada para darte. No tener nada para adorarte, no tener nada para arrojar a tus pies. Y darnos cuenta, Señor, que nuestra vida es consumida, Señor. Es nada. Que invertimos el tiempo en cosas que no valían la pena. Aún cuando fuimos salvados, aún cuando fuimos rescatados por ti, aún cuando tú nos llamaste y nos diste nombre, que hayamos respondido de esa manera, Señor. Señor, yo quisiera que ninguno aquí sufriera pérdida, que ninguno de mis hermanos, Señor, sufriera pérdida. Todos y cada uno nos esforcemos, Señor, por hacer tu voluntad, por edificar en oro, plata y piedra preciosa, en santidad, en servicio a los hermanos y dándote la gloria a ti en obediencia, Señor, en sumisión a ti. Ayúdanos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.